Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que nos acompañan nuevamente en su canal Polémicos. Soy Xicoténcatl Delgado Santiago y en esta ocasión nos va a tocar abordar un tema que es trascendental. La naturaleza misma de lo que ahora estamos abordando en esta cuarta temporada que hemos titulado Libros enigmáticos de alto impacto. En realidades que tienen muchísimo que ver con, digamos, las investigaciones, las indagaciones, la búsqueda de nuevos conocimientos en torno a un universo extraordinario como es el propio ser humano, la mente, la energía. Les quiero comentar a todos ustedes, compartir con mucha certeza que el libro que hoy vamos a presentar está orientado a analizar esa parte interna que tenemos todos nosotros. Que el libro y el autor de hoy fue una sincronicidad. Es decir, me llegó no por mera casualidad, sino por una causalidad. Y le quiero agradecer profundamente a quien me dio este regalo, porque así lo manifestó en el pasado mes de diciembre, cuando me dijo literalmente: te tengo una sorpresa para el Polémicos. Y cuando nos reunimos para celebrar Navidad con una deliciosa cena, me entregó dos regalos. El primero es un libro que difundí en una de las redes sociales y que hoy es motivo de este programa. Joe Dispenza es el autor en este maravilloso texto que se llama Deja de ser tú, la mente crea la realidad. Gracias, muchísimas gracias a Leslie Atsiri Ortega García, una persona especial con quien tengo un vínculo muy poderoso y estamos muy conectados en muchos sentidos. Gracias porque con este regalo le dio prácticamente vida a esta temporada. Y con los autores que hemos presentado, este tercero prácticamente puedo decir, sin temor a equivocarme, que va a ser uno de los más importantes que estaré presentando en su programa Polémicos de YouTube. Para entrar un poquito al análisis, voy a compartir con ustedes que uno de los asesores más importantes que ha tenido la UNESCO, llamado Edgar Morin, se escribe Morin porque es de origen francés. Edgar Morin estableció a finales del siglo XX algo que fue contundente en su análisis, porque él dijo, como que mirando ya al inicio de un nuevo siglo, el XXI que ya estamos viviendo, que la humanidad tendría dos serios desafíos. El primero, la investigación a fondo del cosmos extraordinario y que aparentemente es infinito. No lo sabemos y yo no sé si un día lo sabremos, pero esas indagaciones, esa forma en que estamos pensando cómo conquistar otros planetas más allá de la Luna, como Marte, como Venus, como otros planetas y otras estrellas,
es uno de los desafíos que planteó Edgar Morin. Y el otro es la indagación, la investigación, el conocimiento profundo de otro universo, nuestro universo. Como seres humanos, no solo las cuestiones fisiológicas, biológicas, psicológicas, las cuestiones que están relacionadas concretamente con el desarrollo precisamente de la mente. ¿Cuál es de este libro el protagonista que nos pone Joe Dispenza? El cerebro. ¿Y por qué el cerebro? Porque precisamente el cerebro es la principal herramienta de la que disponemos los seres humanos para transformar la realidad externa partiendo de la interna. Esa es una premisa fundamental de Joe Dispenza. Y permítanme compartir con ustedes. Ustedes pueden hacer sus propias investigaciones, por supuesto. Pero Joe Dispenza, que tiene 2 posgrados, uno en bioquímica y el otro en fisioterapia, ¿por qué entró a estos temas? Y se convirtió en un experto, en un verdadero experto. Porque él, a sus 25 años de edad, sufrió un accidente terrible. Un vehículo se pasó un alto y él, que circulaba en una bicicleta haciendo su ejercicio matutino, fue embestido por este vehículo, lo mandó al hospital en una situación y condición terribles. El diagnóstico médico fue devastador, porque prácticamente todo el cuerpo médico coincidió en que Joe Dispenza jamás volvería a caminar. Tenía destrozada la espina dorsal y todas las cervicales. Entonces el diagnóstico era muy certero. Solo que Joe Dispenza se negó rotundamente a aceptar este diagnóstico. ¿Y qué fue lo que hizo? Les recuerdo que él era fisioterapeuta. Y entonces empezó a trabajar con una parte de su cuerpo que funcionaba muy bien, afortunadamente, porque no tuvo lesiones cerebrales. Y entonces con el cerebro, él, con sus estudios de fisioterapia, empezó a trabajar todos los días mentalmente, reconstruyendo sus cervicales y todas las partes dañadas que tenía de su cuerpo mentalmente. Lo hizo por horas y horas por día y días por semanas y de semanas por meses, hasta que un día lo logró y su cuerpo empezó a reaccionar positivamente, logrando el milagro de no solamente volver a levantarse, no solamente volver a caminar, sino salir caminando del hospital con su propio pie. Yo les he compartido sobre todo con los libros de esta temporada. Quien es capaz de presentar un tema de este tipo, de esta naturaleza, de esta trascendencia, es porque ha sido capaz sobre todo de llevar a cabo los procesos que nos quiere compartir a través de diversas lecciones muy importantes. Y ahí es donde entra una muy destacada, que los pensamientos crean nuestra realidad externa, que estamos, por supuesto, sujetos a lo que nuestro mecanismo interno tenemos como programación, que lo que nosotros vivimos en el mundo exterior es lo que previamente hemos tenido en forma de pensamiento. Vean ustedes, hay cuestiones que a veces ya están así hechas y de pronto llega alguien, te quiere cambiar el pensamiento o piensa de manera diferente o establece una teoría distinta, como en el caso de Galileo Galilei, y primero lo atacan. Primero lo quieren satanizar y lo descartan. Lo obligan a retractarse, como ocurrió con Galileo Galilei,
Y a final de cuentas, cuando reconocen que el genio tenía razón, aunque se disculpen, muchas veces el genio está muerto y ya no hay forma de poder disculparse con él, pero acaban dándole la razón. Son esos genios los que han dado un gran jalón en la historia con los cambios que han propuesto. ¿Qué nos quiere decir Joe Dispenza con este análisis? Que las cuestiones que nosotros hoy estamos analizando y que se refieren a una ciencia muy importante que se llama física cuántica, que surgió sobre todo después de muchas investigaciones en el mundo subatómico, nos da una lección importante. Que todos tenemos, como lo dice en su primer capítulo, un yo cuántico. ¿Qué significa esto de yo cuántico? Para que podamos entender perfectamente este análisis, yo les quiero decir, así como que entre nos. Yo he mirado muchos videos, tutoriales de lecciones de Joe Dispenza en esta misma aplicación en la que nos presentamos nosotros. Decenas de él y muchos temas que están inspirados en él. Solamente que les quiero decir, como se lo dije a Leslie Atziri cuando platicamos 2 veces sobre este libro, que este libro me voló la cabeza. Porque no es lo mismo y no será nunca lo mismo mirar un video o 10 o 15 o 20 o 50 que leer un libro que con todo detenimiento te explica a detalle de la A a la Z las claves de ese tema. Y así ocurrió con este libro. Por esa razón es que nosotros cuando de pronto entendemos esto del pensamiento, tenemos que preguntarnos, ¿por qué esto es reciente? Bueno, les voy a decir, en algún momento, grandes científicos de los que hemos hablado en el pasado, llegaron a cierto grado de conocimiento, pero que estuvo limitado. Porque si preguntamos hace 300 años, por ejemplo, en la realidad, en el mundo de Isaac Newton y de René Descartes, ambos con 2 textos importantes del siglo XVII, que si somos nosotros capaces como seres humanos de alterar, aunque sea mínimamente, la materia con nuestra mente, con nuestros pensamientos, ellos siempre contestaron con un enfoque mecanicista que sí, pero mínimamente. Mínimamente. Lo que por muchísimo tiempo, obviamente, estuvimos sujetos a este análisis. ¿Qué ocurrió para que se transformara esa forma de mirar este conocimiento? Pues que llegó de pronto otro científico muy destacado, un físico de todo mundo conocido por el nombre, que se llamó Albert Einstein, y con su famosa teoría de la relatividad, que se resume en 1905, la primera fase, con su famosa fórmula de E es igual a mc al cuadrado, lo que significa, en otras palabras, que energía es igual a masa por velocidad al cuadrado, rompió y socavó el pensamiento de Newton y de Descartes. Y entonces él llegó a una conclusión destacada, que la energía y la materia están tan inextricablemente unidas que prácticamente son lo mismo. Son lo mismo. Y entonces la forma en que a lo mejor en primaria nos enseñaron cómo era la estructura del átomo, y hasta para los que recordamos esos conocimientos nos ponían figuras y alrededor de digamos, el átomo, los electrones y la forma en que circulaban, en realidad, dice Joe Dispenza, eso no es así.
Porque aunque parezca polémico, diría su servidor, haciendo caso y referencia a los comentarios de Joe Dispenza, pues resulta que el átomo es nada en la realidad, pero potencialmente es todo. Es decir, si lo miramos desde otro enfoque, tenemos que ser capaces de establecer, como lo estableció otro científico europeo, alemán, que, por supuesto, la realidad solamente existe cuando es observada por un observador. Estoy hablando de Werner Heisenberg, que en este libro ¿Existe el mundo cuando lo miramos? En el principio de la incertidumbre, y que prácticamente es un libro de ciencia, es de física este libro, que sin embargo nos hace un planteamiento importante junto con Bohr, Niels Bohr, otro científico europeo, danés, y ambos llegan a la misma conclusión. La realidad se transforma cuando hay un observador que la observa. Si no, no existe simplemente. Y entonces aquí es donde entra, digamos, ese conocimiento de aprehender qué somos realmente. El mundo exterior, el que nosotros conocemos, la materia, es también energía. Y nosotros cuando establecemos pensamientos, lo que hacemos es derribar o colapsar infinitas posibilidades de energía y de realidad. Bueno, imaginemos nosotros un acontecimiento. Hacia allá vamos. Imaginemos un acontecimiento en el mundo futuro. Es decir, si hablamos de la realidad cuántica, del mundo cuántico, que se altera prácticamente, no importando el tiempo, pero por ejemplo nuestro futuro cuántico ya existe, el que nosotros vayamos a elegir con la mente. Así lo plantea Joe Dispenza. Es polémico. Sí, claro. Aquí la cuestión es entender cómo nosotros podemos aprovechar este conocimiento, porque simplemente los pensamientos y los sentimientos tienen que estar perfectamente alineados y coordinados para que se pueda hablar de una marca, de una huella electromagnética que sea capaz de cambiar nuestra realidad cuántica. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que todo ese proceso de la energía que nosotros manejamos en el cerebro sea capaz de transformar nuestra realidad, sobre todo la realidad del futuro. Y si yo de pronto me fijo una meta, me fijo un pensamiento positivo utilizando esos elementos, entonces esa realidad cuántica me va a atraer lo que yo estoy pensando en el futuro. Si, por ejemplo, yo me propongo ser feliz, ser rico o ser incluso un mago, lo voy a lograr porque estoy consciente de que esa realidad que ya existe en mi futuro cuántico estará conmigo, porque hacia allá voy. Ahora, vean ustedes, esto nos convierte en creadores cuánticos. Creadores cuánticos significa que debemos tener una fe absoluta para poder buscar ese objetivo, pensando y sintiendo. Pero además tienen que estar coordinados. ¿Por qué razón? Porque una forma, digamos, de pronto de atraer algo es desearlo y decir, deseo alcanzar
este estado del ser ideal para mí. Pero si yo estoy sintiendo algo negativo, quiere decir que no están alineados mi pensamiento con mis sentimientos. Y ambos tienen que estar en conjunción, coordinadamente, para que yo pueda atraer lo que busco. Ahí es donde entra la física cuántica, los procesos de energía que yo conduzco a mi vida utilizando esas herramientas extraordinarias. Por esa razón es que al principio les dije, ¿cuál es el protagonista de este libro? El cerebro. Y todos los procesos de la mente que podemos utilizar valiéndonos y basándonos de los sentimientos para poder lograr nuestros objetivos en el campo cuántico, que no es otra cosa que una inteligencia invisible con conciencia universal. Bueno, cuando nosotros enviamos una señal al universo, tenemos que estar conscientes de qué señal vamos a enviar. Imagínense ustedes que toda la vida me la he pasado en el sufrimiento. Yo puedo sufrir por alguna razón, por una pena ajena, por una pérdida humana, porque a lo mejor no gano un buen salario en mi trabajo, porque veo que la realidad del mundo exterior es complicada, porque hay inseguridad. Bueno, puede haber muchos factores que me hagan entrar en sufrimiento. Y esta sensación, este sentimiento, con estos pensamientos de sufrimiento, es lo que yo estoy lanzando al universo. ¿Resultado? Resultado en esa realidad cuántica del futuro, y más si es recurrente, es que voy a recibir más sufrimiento y más razones para tener más sufrimiento. ¿Parece loco y polémico? Lo es. Lo es porque muchas veces hemos experimentado realidades que no entendemos. ¿Qué pasa? Un ejemplo de ello es que si en una mañana a lo mejor no amanecemos de buenas por alguna razón negativa de la noche y a lo mejor no alcanzamos una solución que el cerebro regularmente, si lo ponemos a trabajar antes de dormir, nos presenta, pero no la alcanzamos, entonces amanecemos de malas, nos levantamos, nos golpeamos un pie con una pata de la cama, ya me puse peor, ya se me quemó algún alimento, peor, mi carácter, mi sufrimiento se agrandan. Salgo, me multan en la carretera, llego tarde a mi trabajo y mi jefe me está esperando con un encargo que me hizo desde ayer y llego retrasado a una reunión. Es decir, se asociaron, se unieron diferentes sucesos porque yo empecé mal el día. Si a alguien le ha pasado esto o le suena familiar, es porque echamos a andar ese pensamiento con esos sentimientos negativos. ¿Qué tenemos que hacer? Como dice en otro de los capítulos de Joe Dispenza, ir más allá del entorno, ir más allá del contexto y buscar el yo idealizado que busco. De una manera o de otra, mi futuro tiene que ser el que yo trabaje coordinadamente, porque imagínense ustedes, si la mente nos está enseñando el camino correcto, bueno, tomémoslo y avancemos por esa ruta. Esto significa que también podamos utilizar como clave la forma en que muchos personajes de la historia lograron sus sueños. ¿Quiénes? Un ejemplo, Martin Luther King. Todo mundo ha escuchado hablar de Martin Luther King y su lucha permanente por alcanzar la igualdad plena entre razas en los Estados Unidos, porque los afroamericanos aún
vivían discriminación. No obstante que los Estados Unidos en el siglo XIX vivieron una guerra civil por esa misma razón, y aunque Abraham Lincoln abolió la esclavitud, todavía pasaron otros 100 años en los que la discriminación era tan terrible que tuvo que despertar a la lucha. Primero a Rosa Parks y después a Martin Luther King, que nunca cejó en su empeño de lograr la plena igualdad y que a final de cuentas eso le costó la vida porque fue asesinado por un fanático que no creía en esa lucha. Bueno, a final de cuentas, lo que les quiero decir con esto, y Joe Dispenza nos lo reafirma, es que no hay que abandonar nunca nuestros sueños, porque es algo que nos podemos fijar de una manera extraordinaria. E ir más allá del cuerpo. ¿Qué significa? Significa establecer los circuitos neurales necesarios que se requieren para que nosotros podamos trabajar por ese futuro. Pero para ello, repito, tiene que haber una perfecta coordinación entre mente y cuerpo. Tienen que estar coordinados, pero además también con un buen sentimiento. Es un equipo de trabajo, dice Joe Dispenza, es tu equipo neurálgico para poder transformar tu vida. Y hacia allá tenemos que partir, hacia allá tenemos que ir. Bueno, aquí hay algo muy, muy importante. Muy, muy importante. Regularmente, si tú te das cuenta, todos nos conocemos, no hay mejor persona que nos pueda conocer que nosotros mismos. Y si tú te analizas, dice Joe Dispenza, hoy día, por lo regular, el cuerpo es el amo. En ese binomio de cuerpo-mente, el cuerpo llega a convertirse en el amo, cuando que debería de ser al revés. Es decir, la mente es la que tiene que mandar prácticamente para que nuestros procesos en nuestra realidad sean acordes con lo que nosotros buscamos y queremos, sean acordes con nuestros deseos, porque de otra forma no vamos a poder lograr lo que queremos. El cuerpo regularmente nos bloquea hacia un avance. Si de pronto con la mente intentamos hacer cambios, el cuerpo se vuelve, de alguna forma, en el gran bloqueador y de pronto ya no vamos a poder avanzar. A veces eso también nos genera una terrible, terrible confusión, porque resulta que el cuerpo, pues, nos vuelve flojos en el sentido de que ya ni el esfuerzo, al menos de pensar, lo mínimo para poder resolver problemas. Y entonces el cuerpo trata de resolvernos todo y caemos en una comodidad exagerada que no nos es nada útil para nuestra evolución como seres humanos. Les quiero comentar al respecto que en materia de salud y haciendo referencia al ejemplo de la recuperación de Joe Dispenza, la mayor parte de las enfermedades provienen de un elemento que hoy está presente en nuestras vidas. Y de ahí toda la cuestión tóxica, el estrés. El estrés es algo con lo que lidiamos todos los días. El estrés es algo que quizá no pudiéramos de pronto eliminar, no del todo. El problema es que si nosotros vivimos en constante estrés, que si nosotros permitimos que el estrés se apodere de nuestro organismo, ¿qué es lo que sucede? Dejen más allá de que no es nada sano cargar estrés por más de 90 minutos. Lo peor de todo es cuando el estrés se convierte en un elemento permanente en nuestro cuerpo, porque resulta que eso va a impedir que nuestro sistema inmunológico se siga reproduciendo y nos defienda de cualquier enfermedad. El estrés baja esa intención del sistema inmunológico y como consecuencia lógica llegan las enfermedades. ¿Qué enfermedades? Las comunes, desde un resfriado, una artritis reumatoide, una diabetes e incluso un cáncer.
¿Por qué? Porque el sistema inmunológico no está trabajando debidamente, no al 100%. El estrés lo está socavando y como consecuencia la enfermedad está presente. ¿Por qué? Porque nuestra mente no es capaz de procesar pensamientos de salud. Vean qué importante es todo esto. Solo el 5% de las enfermedades son debidas a trastornos monogenéticos. Es decir, lo que tiene que ver con los factores externos de la biología, un contagio, otro tipo. Pero el 95% de las enfermedades sí las podemos controlar con la mente, buscando todos los días tener un cuerpo sano. Eso es fundamental. Y de aquí pues viene la epigenética, que no es otra cosa más que analizar los elementos de los que estamos hablando, entre otros los genes, por encima de la genética. Los genes en realidad son los que nos producen las proteínas necesarias para nuestro desarrollo, para nuestra evolución. Y el estrés es el mayor enemigo que hoy podemos cargar, hoy día, porque nos conduce a la enfermedad. Por eso es que también es necesario ir más allá del tiempo. Vean ustedes, aquí es donde entra un factor muy, muy importante. Nuestro pasado podría definir nuestro futuro. ¿De qué manera? Simple, estar pensando en el pasado negativo que llegamos a tener, donde a lo mejor tuvimos fracasos, derrotas, dolores, pérdidas. Y si nuestra mente está en ese pasado, lo que va a suceder es que nuestro futuro se va a construir con esos mismos elementos. ¿Cómo lo puedo combatir? En el presente. Yo debo tener, primero, pensar cuál es la persona ideal en la que yo me quiero convertir. Segundo, cuál es la realidad que quiero tener. Tercero, cuáles son los sueños más, digamos, dorados e importantes que yo quiero cuidar hasta alcanzarlos, es decir, mis objetivos. Si yo quiero tener, no sé, una segunda carrera, si quiero prepararme más para tener un mejor desempeño laboral, si quiero tener una buena relación amorosa con mi pareja, si quiero tener abundancia y riqueza, otro tipo de riqueza, no solo la económica. En el programa pasado hablábamos de que la abundancia plena es aquella en la que tengamos riqueza y que tengamos también salud y que tengamos armonía y relaciones armoniosas y tengamos felicidad y disfrutemos del amor y que también nos amen. Esa es la verdadera abundancia que debemos buscar y el yo ideal que nosotros en el tiempo presente tenemos que pensar. Pensar siempre. Bien, como un consejo importante, dice Joe Dispenza, es dejar de vivir en el pasado. Porque a veces el pasado te puede definir de manera negativa tu futuro. Un ejemplo que pone él. Dice, bueno, yo soy conferencista y sé que puedo hacer un buen trabajo. Sin embargo, en mi última conferencia de hace, no sé, un mes, mi conferencia fue un desastre. Y me invitaron a dar otra conferencia dentro de un mes. ¿Me puedo preparar? El problema es que si yo estoy pensando constantemente en el desastre de mi pasada conferencia, pensando que en mi próxima conferencia también voy a vivir otro desastre, ya se amoló la cosa. Porque resulta que ese pasado reciente puede moldear mi futuro próximo, porque yo estoy pensando de manera negativa en un suceso también negativo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pensar de manera positiva que mi próxima conferencia va a ser un éxito rotundo y así la tengo que trabajar. Y para ello me preparo, porque para eso se puede uno preparar y estar positivos mentalmente pensando que en esa conferencia que voy a tener en mi futuro dentro de un mes
tendré el éxito que yo merezco. Bien, aquí cuando Joe Dispenza nos dice que nosotros regularmente vivimos en dos estados, en el estado de la supervivencia y en el estado de la creatividad, nos plantea esto, algo que tiene mucho sentido común. Miren, en la época de la prehistoria, el estado de supervivencia era algo común. Cuando los hombres principalmente, eran hombres principalmente los que se dedicaban a la caza. Y de pronto uno de ellos se despegó del grupo y se da cuenta que un tigre dientes de sable, que existían en América, lo persigue a él. ¿Qué es lo que va a hacer este hombre para salvarse? Su cerebro, uno de los 3 cerebros que tenemos, ahora explicaré cuáles son, ordena desde el enfoque límbico un proceso químico a las piernas, le ordena al cuerpo que en las piernas se descargue toda la energía que necesita ese hombre para salvarse. Y pega la carrera de su vida, más que la de un campeón olímpico, para poder salvar el pellejo. Lo logra. Sí, lo logra. Y ese estado de supervivencia en el que el estrés se elevó a su máxima potencia, tiene que descender. En otras palabras, hoy día, aunque ya no podemos, es muy difícil experimentar una situación de este tipo, sin embargo, nosotros estamos permanentemente en este estado de supervivencia. Y aunque sea loco decir que de pronto alguien quiere salir huyendo para escapar de una realidad, no se puede. No se puede porque los problemas que hoy día enfrentamos son de otra índole. Sin embargo, seguimos alterados y ponemos en una situación de verdadera locura a nuestro organismo y le ordenamos que estemos en ese estado de supervivencia que nos impide acudir al estado de creatividad, que sería el ideal. El estado de creatividad es el que nos permite tener pensamientos positivos, el que nos permite y nos induce a caminar hacia objetivos nobles, que incluso cuando nosotros alimentamos todo ese pensamiento con sentimientos muy positivos como el amor, como la gratitud, como la paciencia, como la tolerancia, como la empatía, es lo que nos permite llegar al estado del ser ideal y entonces entramos a un proceso de creatividad en el que incluso queremos compartir con otras personas nuestra felicidad. Y entonces queremos dar materialmente algo, porque somos seres tan felices en ese estado de creatividad que nos convertimos en personas generosas. Pero bueno, la hormona del estrés es nuestro peor enemigo, el que podríamos tener. Y es del primero que nos tenemos que deshacer, quizá no completamente, más bien la palabra ideal sería controlar. Controlar y cambiar esa hormona por otros sentimientos y pensamientos que me conduzcan al estado de creatividad. Aquí entonces, por supuesto, entramos a temas relacionados con las vibraciones, con las emociones de alta y baja vibración, negativas y positivas. Imagínense, les tengo que reafirmar esto que les dije en el primer programa de esta temporada cuando compartimos el secreto. Cuando nosotros tenemos emociones de baja vibración, negativas, como el rencor, la culpa, el odio, nos bebemos un cóctel
enterito y completo de veneno. Esas emociones no le hacen nada a la persona odiada. No sé, puedo tener un jefe odioso. Tal vez lo sea, porque yo mismo, con mi energía negativa, provoco que esa realidad se multiplique con mi jefe. Y entonces no puedo estar en paz, no puedo estar en armonía y al rato hasta voy a desear que se muera. Eso es algo que nosotros pedimos por nosotros mismos, porque hay que pensar siempre, cuando manifestamos adjetivos negativos contra otra persona, que estamos frente a un espejo cuántico y estamos abogando por nosotros. No, cuando nosotros odiamos, dice Joe Dispenza, nos estamos odiando. Y esto no es posible. ¿Qué tenemos que hacer y cómo podemos combatirlo? A través del manejo de las emociones de alta vibración positivas. La más importante de todas, y estoy seguro que estarán de acuerdo conmigo, es el amor. Porque cuando amamos a una persona, amamos a nuestra familia, amamos nuestro trabajo, amamos nuestro entorno, todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra realidad cambia. Somos capaces de transformarla de manera positiva porque nosotros mismos atraemos estas cuestiones positivas. Vean ustedes, el lóbulo frontal tiene 3 funciones importantes. El lóbulo frontal. El primero es la metacognición, es decir, que somos capaces de observarnos a nosotros mismos, que somos capaces de entendernos nosotros a través de este proceso de observación. Nos permite también trabajar en la construcción de una mente nueva, porque no podemos construir nuevas realidades con la mente vieja. Tenemos que ser capaces de construir esa mente nueva, porque además, si no trabajamos un pensamiento real, acorde con la realidad que queremos, entonces no vamos a poder evolucionar. Hasta aquí, hasta esta parte de este libro, me sigue volando la cabeza. Léanlo, por favor, léanlo. Entramos a la segunda parte, que tiene que ver con el proceso de meditación y los tipos de cerebro o cerebros que todos los seres humanos tenemos. Analiza Joe Dispenza que como seres humanos nosotros llevamos a cabo regularmente 3 procesos a través de nuestros 3 tipos de cerebros. La corteza frontal, que es el principal cerebro con el que realizamos las operaciones y los pensamientos superiores. Tenemos el cerebro límbico, con el que nosotros aprendemos y procesamos a través de las emociones. Y tenemos por último el cerebelo, que es el tercer cerebro en el que nosotros nos basamos para realizar las operaciones más difíciles, pero donde también se encuentra la base del subconsciente y todos los hábitos que nosotros aprendemos. Dice Joe Dispenza, los seres humanos tenemos un gran don, el don de no tener que utilizar en ese orden los 3 cerebros, sino que podemos brincar del primero, de los procesos mentales superiores, al tercero, yendo al subconsciente con base en el uso del cerebelo. Cuestión genética. ¿Cómo lo podemos lograr? Sin tener que llevar a cabo acciones, que es el límbico, acciones que nos refuercen ese conocimiento. Lo podemos lograr a través de un enorme proceso, una actividad fundamental que se descubrió hace muchísimo tiempo y que nos ayuda como seres humanos a tener una mejor vida, que se llama meditación. Y la meditación es algo que nosotros podemos utilizar como una base extraordinaria para poder avanzar. La meditación
es la que nos sirve para dar ese brinco del primer cerebro al tercero. Y obviamente hay que saber realizar esta acción. Porque dice Joe Dispenza, bueno, pero ¿qué es la meditación? En términos tibetanos dice, meditar es conocer algo. Meditar es autoobservarnos, es trabajar mentalmente, ¿sí? Pero para una evolución del cambio de una mente vieja a una mente nueva. Y con ello combatir algo que él establece como el gran vacío que los seres humanos muchas veces llegamos a sentir. Cuando tenemos alguna crisis existencial, cuando llegamos a cierta edad, cuando superamos, no sé, la quinta década, el quinto piso que le llaman muchos, por ejemplo, hay personas que entran en crisis porque se ponen a pensar en su vida, en sus logros, en sus fracasos, en muchas cosas, y entonces recurrimos en el mundo exterior a elementos que nos hagan quizá más agradable la vida, que nos la hagan más llevadera, y entonces podríamos caer en un mundo de adicciones. Adicciones que hay de todo tipo, ¿eh? Adicciones que pueden ser las drogas, el alcohol, el sexo, o algún otro tipo de adicciones que a final de cuentas no nos van a llenar el vacío. Y entonces dice Joe Dispenza, la mejor forma de llenar el vacío, de cerrar los espacios, de transportar nuestra mente a otros estadios superiores, es a través de la meditación, que sí podemos lograr. Es decir, acudir a nuestro mundo interno para transformar nuestro mundo externo. Y ahí es donde nosotros podemos utilizar no solo esta herramienta formidable, sino saber cómo hacerlo. Aquí es donde entran las llamadas ondas que desde el cerebro nosotros podemos, digamos, alcanzar. Y ahí es donde decimos, a ver, ¿qué es esto de las ondas? ¿No? Son las ondas delta, zeta, alfa, beta y gamma. Las ondas beta son las que regularmente vivimos o tenemos cuando estamos en un estado consciente con el pensamiento superior. Las ondas gamma son las que se llegan a alcanzar, pero en un estado muy elevado de concentración y de meditación. Y las ondas para meditar son las alfa y las zeta. Ideal precisamente cuando nosotros realizamos este proceso. Hagan de cuenta que tenemos aquí dos círculos, ¿verdad? Y tenemos en la parte alta las ondas beta. Abajo tenemos las gamma y aquí en medio, enlazando las dos, están las alfa y las zeta, que son las idealmente alcanzables cuando nosotros meditamos y que son las que nos permiten hacer ese cambio de el universo, de la mente que nosotros queremos alcanzar. Bien, ¿qué hacer para poder lograr nuestro objetivo? Meditar, dice Joe Dispenza, es un proceso que nos puede ayudar a transformar nuestra vida cualitativamente. ¿Cuál es la hora ideal para meditar? ¿En las mañanas o en las noches? Él mismo dice, por mi experiencia, yo lo que hago hoy día es solo meditar por las mañanas. Y hasta da un tiempo más o menos promedio que podemos nosotros hacer para aprovechar estas herramientas neurálgicas que todos poseemos. Podríamos comenzar con 10 o 15 minutos todas las mañanas, es lo ideal, porque es un momento en el que podemos caer muy fácilmente en el estado alfa o zeta, que es lo ideal para alcanzar nuestros objetivos. Y tenemos que seguir una serie de pasos que
regularmente son ideales, entrando a un proceso de inducción, avanzando poco a poco, 20 minutos, 25 minutos, avanzando con abrir la puerta al estado creativo, pensar ese ideal o esa persona ideal que yo quiero llegar a ser, dejar de ser el mismo de siempre. Y entonces hay que reconocer, hay que admitir, declarar y entregarse a una mente superior. Eso, digamos, es otro de los pasos importantes, como por ejemplo desmantelar el ser viejo que todos tenemos para poder conquistar el nuevo, ¿verdad? Crear una mente nueva y demostrarlo de manera abierta y directa. Como parte de este análisis, dice Joe Dispenza, al último vas a poder meditar incluso hasta los 45 minutos que son ideales. No crean ustedes que es, digamos, una acción sencilla. No. En lo personal, yo les quiero decir, tengo en este ejercicio, en esta práctica, cerca de 3 años meditando. Todas las mañanas, no me puede fallar. Todas las mañanas siento que estoy incompleto si alguna mañana me levanto y no lo hago. Todas las mañanas, dice Joe Dispenza, es importante amanecer con pensamientos de gratitud. Agradecer porque estamos vivos, porque despertamos a un nuevo día. Hay personas que ya no despiertan a un nuevo día. Y entonces, ¿de qué manera van a poder agradecer? Agradecer. El sentimiento de la gratitud es fundamental para poder tener más bendiciones del cielo, del universo, de Dios Todopoderoso, de la inteligencia infinita, como le queramos llamar, porque a final de cuentas es lo mismo, y con ello llegar a la conclusión también de que Dios mora en nosotros. Eso es fundamental. Es necesario alcanzar estas situaciones, posiciones, fases, para poder decir que verdaderamente estoy avanzando, estoy creciendo, y con ello aprovechar lo que Joe Dispenza nos comparte en este extraordinario libro. Como se los dije en un principio, me atreví a decir que quizá este sea uno de los más importantes que se van a presentar en Polémicos, por la naturaleza del mismo, porque es algo que nos puede servir para transformar nuestras vidas cualitativamente, para tener con certeza, digamos, un camino tangible de algo que podemos tener. Es como tal vez lo dice en su libro de El Secreto Rhonda Byrne: lo que piensas, lo que puedes tener aquí, lo puedes tener aquí, en las manos. Porque el poder de la mente es tan grande y es tan fuerte que lo podemos educar y transportarnos a otras realidades a través del mundo cuántico. Ese mundo cuántico que Joe Dispenza nos explica brillantemente en este libro, para que podamos entender todo este proceso, entendiendo cómo surgió la física cuántica, cómo somos seres cuánticos que podemos atraer estas realidades y, pues bueno, reforzar sueños que todos tenemos de una o de otra forma. Voy a reafirmar un sueño importante que he comentado con Leslie Atziri. Ya se imaginarán cuál es el vínculo que me acerca a ella de corazón a corazón, que es tener una fundación para personas y grupos vulnerables. Es un sueño que estoy trabajando mentalmente. Es algo que en mi mundo cuántico sé que ya tengo. Tengo que atraerlo,
para poder tenerlo aquí en mis manos. Y es una de las que yo he considerado en lo personal misión de vida. Poder ayudar a todas las personas a las que pueda yo llegar para que tengan una mejor calidad de vida. Eso tiene que ver con un tema que se llama Descubre tu Dharma, otro libro que vamos a presentar en esta cadena, en esta temporada. Dije Dharma, no karma. Dharma es lo contrario del karma y que en su momento habremos de presentar porque tiene que ver con las misiones de vida que el universo y Dios Todopoderoso nos tienen destinadas. Y en lo personal sí que la tiene en su servidor, porque el año pasado que estuve al borde de la muerte, no es una queja ni mucho menos, lo digo con todo mi agradecimiento al universo y a mi Dios Todopoderoso, que me dejaron vivir ya casi hace un año, y me dejaron vivir porque tengo esa misión que cumplir, porque tengo que seguir construyendo, compartiendo, como con este canal, todo el conocimiento posible habido y por haber, porque soy inquieto, hiperactivo y obviamente seguiré escribiendo. Después del primer libro, del que tendrán ya conocimiento en un Polémicos, La danza de los buitres, el gran festín, que se encuentra también en Amazon. Yo les quiero agradecer mucho por su paciencia. Les quiero agradecer por su constancia, porque este canal está creciendo enormemente y me da un gusto extraordinario, porque es una forma en que nos estimulan para preparar mejor cada uno de estos programas. Te lo agradezco de todo corazón, y te invito a que nos sigas en este canal que es tuyo, a que nos compartas. Y si te gustó, regálame un like, por favor. Que Dios les bendiga siempre y estaremos prestos para el siguiente, que también va a ser muy interesante. Reciban abrazos con todo mi corazón. Abrazos de luz. Hasta la próxima.